Muy buenas tardes, en esta ocasión vengo a hablarles acerca de las leyes ponderables. Leyes ponderables son también conocidas como las leyes de las combinaciones químicas, que tratan de las sustancias que intervienen en las reacciones. En otras palabras, son las que rigen las proporciones en volumen y masa. Para formar compuestos y para determinarlos se utilizan cálculos estequiométricos. Y son: la primera, ley de la conservación de la masa. Su mayor exponente fue Lavoisier en 1787. Esta ley trata sobre la suma de las masas de los productos reaccionantes es igual a la suma de las masas de los productos de la reacción. Es decir, la masa se conserva, lo que nos permite afirmar que si por ejemplo 1 gramo de hidrógeno reacciona por o con 16 de oxígeno, la masa de agua formada es igual a 17 gramos. Eso quiere decir que sumamos el gramo de hidrógeno que tenemos más los 16 gramos de oxígeno que tenemos para un resultado total de 17 gramos de H2O. Para continuar, avanzamos con la ley de las proporciones definidas. Su mayor exponente fue Proust en 1799. Esta ley se trata de cuando dos o más elementos se unen para formar una sustancia determinada, lo hacen siempre en proporciones fijas y determinadas. El hidrógeno y el oxígeno, cuando se unen para formar agua, siempre reaccionan en la proporción de 1 gramo de hidrógeno por 8 de oxígeno, o se duplican con 2 gramos de hidrógeno por 16 gramos de oxígeno, o 0.5 gramos de hidrógeno por 4 gramos de oxígeno. Esta proporción no depende de la forma en que tenga lugar la reacción. Y para continuar... Profesor Esteban, lo necesita la rectora. ¿Cómo hago? Reempláceme, por favor. Claro. Mire, le encargo a mis muchachos. Claro. Buenas tardes, pues soy el reemplazo del profesor Esteban, mi nombre es David. Y bueno, continuando con la tercera ley, es la ley de las proporciones recíprocas, cuyo mayor representante fue Richter en 1792. Esta ley consiste en las masas de diferentes elementos que se combinan con una misma masa de otro elemento. Son las mismas que se combinan entre sí si la reacción es posible, o son múltiplos o submúltiplos. Por ejemplo, tenemos 1 gramo de oxígeno y lo combinamos con 0,12 gramos de hidrógeno, o con 2,50 gramos de calcio. Estas cantidades son las mismas cuando los elementos se combinan entre sí, cuando forman compuestos, es decir, cuando el calcio y el hidrógeno se combinan. Lo harán en la proporción de 0,12 gramos de hidrógeno y de 2,50 gramos de calcio. Continuar.
Vamos con la cuarta ley. Esta cuarta ley es la ley de las proporciones múltiples. Su principal exponente fue Dalton en 1803. Esta ley consiste en las cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de otro para formar varios compuestos. Estos están en la relación de números enteros y sencillos. Por ejemplo, 1 gramo de oxígeno reacciona con 3.971 gramos de cobre. Todo esto para formar un óxido de cobre, pero cambiando las condiciones de la reacción, 1 gramo de oxígeno que reacciona con 7.942 gramos de cobre. Aquí no hay un fallo en la ley, puesto que se obtienen compuestos distintos. Ahora dividimos las cantidades de cobre entre sí, que sería algo así. Esto es igual a 2, es decir, están en la proporción 2:1 en números sencillos y enteros. Ahora pasamos a la siguiente ley. Ay, ya se borró. Menos trabajo. Bueno, la quinta ley, perdón, es ley de Avogadro. Esta ley surgió en 1811. Que quede claro, ¿no? Esta ley consiste a igualdad de presión y temperatura. Volúmenes iguales de sustancias gaseosas contienen el mismo número de moléculas. Es decir, si hay 1 litro de hidrógeno y 1 litro de oxígeno, se encuentran a la misma presión y temperatura y con el mismo número de moléculas. Y ahora, niños, la tarea es... Se acabó. timbraron.